Sea alabado Jesucristo y María su Santísima Madre, bienvenidos a Conservando la Fe. Hace algunas semanas comencé a ofrecer algunos temas dirigidos específicamente a personas que no pueden contar con un director espiritual que los acompañe con la frecuencia que ellos necesitan. Yo no puedo suplir esta carencia, pero me he dado cuenta de que es muchísima gente la que está buscando cómo avanzar en la vida espiritual, pero no tiene en su contexto local un sacerdote o una persona con la preparación y con el tiempo disponible para ofrecerle esa ayuda que necesita. Yo les pido esa ayuda. Yo les ofrezco lo que está de mi parte, pero les pido esa ayuda también, por favor. Si quieren que siga habiendo más de estos videos, ayúdenme a que tengan más vistas para que no me vaya a dañar mi canal. Entonces les agradezco mucho su cooperación. Entonces, de este libro de Tanqueray, yo les voy a compartir hoy algo sobre la lucha contra las tentaciones. Pero primero, quiero decirles lo que dice aquí sobre la dirección espiritual. La dirección espiritual, sin ser absolutamente necesaria para la santificación de las almas, es para ellas el medio normal para adelantar en el espíritu. Así lo demuestran justamente la autoridad y la razón fundadas en la experiencia. Entonces, la dirección espiritual no es absolutamente necesaria. Sin embargo, es el medio normal para que las almas puedan avanzar en la vida espiritual, en la vida de virtud. Entonces, eso es importante. Quien pueda, quien tenga a la mano alguien con la formación católica, verdaderamente católica, sólida, que lo pueda guiar en su camino espiritual, pues debería buscarlo, debería acudir a esa persona. Muchos no tienen esta posibilidad porque o no hay en su área quien tenga el conocimiento necesario para guiarlos, o quien no tiene el tiempo para atenderlos, porque la dirección espiritual es una tarea ardua que exige mucho tiempo. Y yo comprendo que muchos sacerdotes, aunque quisieran ofrecer este servicio, no lo ofrecen, no porque no quieran, no porque sean flojos, no porque no les importen las almas, sino porque simplemente no tienen el tiempo. De todos modos, es importante saber que no es absolutamente necesaria la dirección espiritual para eh, llegar a la vida de santidad, para alcanzar la santidad. Sin embargo, es un medio normal, es el medio normal y muy importante. Ahora, dice Tanqueray, el objeto de la dirección es todo aquello que tiene que ver con la formación espiritual de las almas. Todo lo que tiene que ver con la formación espiritual de las almas, eso es objeto de la dirección espiritual. Por eso, yo me atrevo a llamarle a este programa Dirección Espiritual en un sentido amplio. Yo no puedo ofrecerles tampoco la atención personal que ustedes necesitan. Este canal lo ven miles de gentes, gracias a Dios. Tenemos una audiencia muy, muy amplia. Y cada uno de estos videos lo ven miles de gentes que yo no podría atender, aunque quisiera. Pero en sentido amplio y en sentido parcial, creo yo que es válido decir que puedo ofrecerles dirección espiritual, porque si el objeto de la dirección espiritual es todo aquello que tiene que ver con la formación espiritual de las almas, bueno, al menos mis videos contribuyen a que tengas la formación mínima necesaria para poder tú ir avanzando en la vida espiritual, aun si de momento no cuentas con un director que te dé atención personal. Entonces, de eso se trata lo que quiero ofrecerles en estos videos. Ahora, vamos al tema de las tentaciones. Hay un apartado en este libro de teología, Compendio de Teología Ascética y Mística, que trata de la lucha contra las tentaciones. Y voy a estar leyendo y comentando lo que dice este autor. A pesar de todo cuanto hagamos para desarraigar de nosotros los vicios, no lo conseguiremos enteramente, y hemos de estar prevenidos contra la tentación.
Entonces, fíjense bien, aún poniendo todo el esfuerzo para salir del vicio, no vamos a conseguir desarraigarlos completamente. Hay que estar prevenidos contra la tentación. O sea, la tentación no la vamos a poder evitar nunca. Tenemos unos enemigos espirituales, la carne, el mundo y el demonio. Eso es importantísimo saberlo. Todo católico debe tener presente que tiene tres enemigos para su alma. Y de esto ya no se habla, lamentablemente, con la claridad con la que debería hacerse. El mundo, el demonio y la carne. Que no cesan de tendernos lazos. Es menester, pues, tratar de la tentación, ya que la tentación en general, perdón, ya de la tentación en general, ya de las principales tentaciones de los principiantes o incipientes. De la tentación en general. La tentación es una solicitación al mal que proviene de nuestros enemigos espirituales. Atención, ¿qué es la tentación? Una solicitación al mal, una invitación al mal, que puede venir de estos tres enemigos del alma. Puede venir del mundo, puede venir del demonio, puede venir de la carne. No todas las tentaciones vienen del demonio. Algunas vienen de la carne, de la naturaleza caída que tenemos, consecuencia del pecado original. Tenemos inclinaciones desordenadas. Esto los santos lo han experimentado también. Expondremos los fines providenciales de la tentación, la psicología de la tentación y cómo hemos de hacernos con ella. Estas tres cosas hay que saber. ¿Por qué Dios permite la tentación? ¿Cuál es el objeto de su providencia al permitirla? ¿Cuál es la psicología de la tentación que pasa internamente cuando estamos siendo tentados? Y cómo hemos de lidiar con la tentación. En cuanto a los fines de la tentación, fines providenciales, Dios no nos tienta jamás directamente. Ninguno, cuando es tentado, diga que Dios le tienta, porque Dios no puede dirigirnos al mal y así a Él a ninguno tienta. Dios nunca nos va a invitar a hacer el mal. Nunca. Pero permite que seamos tentados por nuestros enemigos espirituales, dándonos al mismo tiempo las gracias necesarias para resistir. Entonces, toda tentación que llega a tu vida tienes que saber, Dios le está permitiendo. Pero además, a la vez que permite que seas tentado, ya sea por el mundo, el demonio y la carne, Él tiene la gracia que tú necesitas para vencer esta tentación y está dispuesto a dártela. Y para ello Dios tiene muy buenas razones para permitir que seas tentado. Primero, quiere hacernos merecer el cielo. Atención, por eso Dios permite que seas tentado. Verdad es que pudo concedernos el cielo como un don, mas quiso en su sabiduría que le mereciéramos como una recompensa. O sea, la vida eterna es las dos cosas, es regalo de Dios. No podríamos aspirar al cielo si Dios no hubiera enviado a su Hijo al mundo a ofrecerse como sacrificio, como víctima expiatoria por nuestros pecados. Sin el sacrificio de Cristo en la cruz no habría esperanza del cielo para nadie, por más virtuoso que fuera. No habría tampoco para nosotros la gracia sobrenatural para enfrentar las tentaciones. Pero, además de ser un don, el cielo, Dios ha querido que sea también una recompensa, ha querido que te ganes la vida eterna. Quiso también que la recompensa fuera proporcionada al mérito y por ende a la dificultad vencida. Mas es cierto que una de las más penosas dificultades es la tentación, que pone en peligro nuestra frágil virtud. Luchar contra ella enérgicamente, perdón, es uno de los actos más meritorios. Y cuando con la gracia de Dios la vencemos, podemos decir con San Pablo que hemos peleado el buen certamen o el buen combate y que no nos queda sino recibir la corona de justicia que Dios nos ha preparado. Así es que la tentación es necesaria en cierta manera para que ganes el cielo, porque Dios quiere que te lo ganes, pero no quiere que te lo ganes sin una lucha, sin un combate. Por eso te permite el combate y por eso permite que el demonio a veces se te acerque para tentar.
o que la carne te tiente o que te tiente el mundo. Con tanta mayor honra y gozo la poseeremos, la vida eterna, cuanto más hubiéramos hecho para merecerla. ¿Ok? Entonces, en el cielo, no todos tendrán la misma gloria. Hay grados de gloria en el cielo. ¿De qué depende? Pues del que haya logrado más méritos en la tierra. ¿Sí? Por eso Dios permite que seamos tentados, para ir haciendo méritos para la vida eterna. Es también un medio de purificación. Esta es la segunda razón por la cual Dios permite que seas tentado. Es un medio de purificación para tu alma. Nos trae a la memoria en otras ocasiones que en otras ocasiones hemos caído por falta de vigilancia y de energía. Y nos sirve para hacer repetidos actos de contrición, de confusión y de humildad que ayudan a purificar nuestra alma. Entonces, es importante tener presente que en el pasado hemos caído en la tentación. ¿Y por qué hemos caído? Por falta de vigilancia. El Señor dijo varias veces en el Evangelio, velen y oren. Les dijo a sus discípulos, el espíritu está pronto, pero la carne es débil. O sea, tu alma muchas veces desea la virtud, desea el cielo, pero a la hora de la prueba experimenta que la carne es débil. Hay que vigilar. Mucha gente cae en el pecado porque no está atento, no vigila. Segundo, nos obliga a esforzarnos enérgica y constantemente para no sucumbir. Así pues, expiamos nuestras negligencias y concesiones con actos contrarios. Y todo esto deja más limpia y pura nuestra alma. Entonces, el saber que vamos a ser tentados tiene una consecuencia buena en nosotros. Nos obliga a estar alertas. Nos obliga a estar siempre prevenidos para no caer. Si supieras que en cualquier momento alguien va a llegar a robar tu casa, tomarías todas las precauciones necesarias para evitar que esa persona entre a tu casa. Pues así, debes de saber siempre que en cualquier momento el mundo, el demonio, la carne te van a asaltar, te van a tentar para que caigas en pecado. Por eso debes de estar preparado para enfrentar ese momento cuando llegue. Por eso, cuando quiere Dios purificar con mayor perfección a un alma, para elevarla a las alturas de la contemplación, permite que padezca horribles tentaciones, como diremos al tratar de la vía unitiva. Sí. Entre más avanzada esté la persona en la vida espiritual, Dios permitirá tentaciones más difíciles. Pero por favor, nadie se considere avanzado en la vida espiritual. Yo he visto a muchos fieles caer en esta tentación. Por eso insisto, hay mucha gente que cree que está en el grado de la vida unitiva. Piensa que tiene experiencias místicas, visiones, y no está siendo más que engañada por el demonio. Pero esa gente es muy difícil de ayudar porque se sienten muy buenos, porque se sienten muy avanzados en la vida espiritual, porque tienen una certeza falsa, errónea, de que han alcanzado ya un nivel alto de santidad, un nivel alto de intimidad con Dios. Cuando realmente los pobres solo están engañándose a sí mismos, están siendo engañados por el demonio. Mucho cuidado con esto. Tercera razón por la que Dios permite las tentaciones es, por último, por medio de adelantar en la virtud. O sea, la tentación te ayuda a crecer en la virtud. Es la tentación como un latigazo que nos despierta en el mismo momento en que íbamos a quedarnos dormidos y descuidados. Miren qué buena comparación. Como un latigazo que nos despierta cuando nos estamos quedando dormidos. Nos hace entender la necesidad de no pararnos a mitad de camino, sino de apuntar más alto para excluir con mayor seguridad todo peligro. Es también una escuela de humildad. Miren qué interesante. De desconfianza de nosotros mismos. Nos damos cuenta de nuestra flaqueza y de que nada podemos
por nosotros solos. Eso nos enseña la tentación, sobre todo el haber caído en la tentación. Nos hace humildes. Nos damos cuenta de nuestra flaqueza. Nos sentimos más hondamente la necesidad de la gracia y la pedimos con mayor fervor. Entendemos mejor la necesidad de mortificar el apetito de deleite. Por eso es muy necesaria la mortificación, la penitencia. Haré otros videos para hablar de este tema, de la mortificación y de la penitencia. Siempre y cuando ustedes me ayuden a que estos videos con estos temas de dirección espiritual tengan vistas. ¿Ok? Ustedes me van a decir si quieren que continúe con estos temas o si no hay interés del público, bueno, hablaré de otras cosas. Y dice, entonces, nos invita a mortificarnos, a mortificar el apetito del deleite, origen de nuestras tentaciones, y nos abrazamos valientemente con las cruces pequeñas de cada día para amortiguar el ardor de la concupiscencia. Luego, la tentación también es una escuela de amor a Dios. Miren, qué interesante. Porque para resistir con mayor seguridad de triunfo nos echamos en los brazos de Dios, buscando en Él fuerza y protección. Le damos gracias por los dones que no deja de concedernos y nos portamos como Él, con Él, como un hijo que en todas sus dificultades acude al más amante de los padres. Entonces, el ser tentados refuerza nuestro amor a Dios. Es de mucho provecho la tentación y por eso permite Dios que sean tentados sus amigos. Porque es grato a Dios, dice el ángel a Tobías, fue menester que la tentación te probara. Ahora vamos a hablar un poquito de la psicología de la tentación. Primero, frecuencia de las tentaciones. Me encanta este manual porque es muy esquemático. Se nota que el autor tiene una formación en la filosofía de Santo Tomás, en el pensamiento de Santo Tomás. Quien estudia a Santo Tomás y lo asimila, se hace así, tiene una mente muy ordenada. Entonces, va a hablar de la psicología de la tentación y primero nos va a hablar de la frecuencia de las tentaciones. La frecuencia y la violencia de las tentaciones varían por extremo. Hay almas que son continuo y fuertemente tentadas. Otras hay que apenas lo son y sin sufrir fuertes conmociones. Muchas causas explican esta diversidad. No todos somos tentados del mismo modo, ni con la misma frecuencia, ni con la misma intensidad. ¿Por qué? Bueno, primero, por el temperamento y el carácter. Hay gentes muy apasionadas y al mismo tiempo flacas de voluntad, o sea, débiles de voluntad, las cuales son muy tentadas y andan revueltas con la tentación. Hay otras muy equilibradas y esforzadas, que apenas padecen de vez en cuando alguna tentación y que conservan la calma en medio de ella. Entonces ahí depende mucho de nuestro carácter. Por eso hay que conocernos bien. ¿De qué depende también? De la educación. Trae consigo otras diferencias. La educación. Almas hay educadas en el temor y amor de Dios, en el cumplimiento constante del deber, y que no han visto sino buenos ejemplos. Por ejemplo, los que le tocó crecer en una familia con padres muy católicos, practicantes, bien dedicados, que les dieron buen ejemplo, que les formaron en la disciplina, los enseñaron a ser ordenados, no los abandonaron, estuvieron siempre que necesitaban, les dieron catequesis sólida católica en su propia casa. Claro, eso es una gran ayuda. Hay otras personas que no tienen esta ventaja. Dice, otras por el contrario se educaron en el amor del placer y en el horror al padecer. O sea, tuvieron papás que los chiflaron, los malcriaron. En México decimos niño chiflado a un niño malcriado, mal educado, a un niño consentido de más, que no se le pone disciplina, que no se le pone orden. Si quieres, papá y mamá, asegurarte que tu hijo caiga en todas las tentaciones posibles cuando sea adulto, chíflalo, consiéntelo de más, dale todo lo que te pida. No permitas que pague
ninguna consecuencia de sus malas acciones. Y vas a ver, te aseguro que vas a formar un hijo preparado para caer en todas las tentaciones del mundo, el demonio y la carne. Y cuando seas anciano y veas a tu hijo perdido, llorarás de pena. Si quieres ese futuro, ahí está el camino. Ahora que está ahí tu hijo, no pierdas tiempo. Consiente lo demás. Que todos sus berrinches tengan el resultado que él espera. Obviamente estoy hablando en modo irónico, ¿eh? No te recomiendo que lo hagas, pero eso es lo que te espera si lo haces. A tu hijo le espera una vida de perdición y a ti te espera una ancianidad en lágrimas por no haber hecho lo que tenías que hacer cuando tenías el tiempo de hacerlo. Entonces es importante la educación. No eduques a tus hijos en el amor al placer y el horror al padecer. Hay otros que han contemplado hartos ejemplos de vida mundana y sensual. ¿Cuántos niños hoy tienen una mamá que está pegada al celular todo el día? Una mamá que está en la televisión todo el tiempo. Un papá ausente que no se interesa por ellos, que se la pasa en el trabajo, bueno, en el mejor de los casos, en el trabajo, o conviviendo con los amigos o en cosas mundanas. Y llega a la casa y se pone a ver televisión sin hacer caso de sus hijos. ¿Cuántos niños están creciendo en un ambiente así? Con padre y madre vacíos en su corazón. Esa es una gran desventaja que van a tener ellos cuando sean adultos para enfrentar las tentaciones. Échase de ver que estos últimos serán mucho más tentados que los primeros. Luego, también otra razón por la que hay diferencia en las tentaciones, en la frecuencia y en el grado de tentación. También se ha de tener en cuenta los designios providenciales de Dios. Hay almas a las cuales elige para un elevado estado de santidad y cuya pureza resguarda con celoso cuidado. Otras a las que también destina para la santidad y quiere que pasen por pruebas muy duras para confirmarlas en la virtud. Otras, por último, que no son elegidas para vocación tan elevada y que habrán de ser muy tentadas, pero nunca más allá de lo que resistan sus fuerzas. Entonces depende del plan que Dios tenga para cada uno de nosotros. Dios no tiene por qué querer lo mismo para ti, que para mí, que para otro. Y no tenemos por qué envidiar lo que Dios quiere para otro. Lo mejor es discernir qué Dios quiere para mí y estar contento con lo que Dios quiere para mí, con lo que Dios me quiera dar a mí. Ahora, las fases de la tentación. Las tres fases de la tentación. Estamos en la psicología de la tentación. Primero vimos la frecuencia de las tentaciones y ahora vamos a hablar de las tres fases de la tentación. Según la doctrina tradicional expuesta ya por San Agustín, hay tres fases de tentación. Primero, la sugestión. Segundo, la delectación. Y tercero, el consentimiento. Fíjate bien. Esto es importantísimo saberlo porque mucha gente piensa que está en pecado cuando no está en pecado y simplemente está siendo tentada. Y hay otros que están en pecado y piensan que no han caído en el pecado. Todo por falta de formación. Entonces, esto que te estoy ofreciendo es director espiritual, es dirección espiritual para ti que no cuentas con un director. En sentido amplio y en sentido parcial, te estoy ofreciendo formación espiritual que sirve para que tú vayas avanzando, aun si por el momento no puedes contar con la ayuda de un director. Vamos a hablar de la sugestión. Es la primera fase de la tentación. Consiste en la proposición de algún mal. La imaginación o el entendimiento se representan con mayor o menor viveza los atractivos del fruto prohibido. Pues puede ser un mal pensamiento, una mala imagen que viene a tu mente, una idea equivocada que viene a tu mente, pero que resulta atractiva. Por eso es la sugestión. Es muy importante. Siempre la tentación tiene un elemento de atracción.
algo que te causa agrado, que te invita a disfrutar algo. Si no, nadie caería en tentación. Si fuera desagradable la tentación, no caeríamos en la tentación. A veces es tan seductora esa representación que se sobrepone a todo y llega a ser una especie de obsesión. Por ejemplo, hay gente que de pronto, sin buscarlo, le llegan pensamientos impuros y piensa que está en pecado por eso. Pero no, si lucha, lo vamos a ver más adelante, si lucha para vencer la tentación, no está cayendo en pecado, solo está siendo tentado. Entonces, solo el hecho de que te lleguen imágenes impuras a tu mente no necesariamente implica que tú estás en pecado. Ahora, claro, si alguien cede a la lujuria y cae continuamente en pecado de lujuria, obviamente los recuerdos de su pecado lo van a seguir tentando. Entonces hay tentaciones que nos vienen porque nosotros las buscamos o las provocamos, pero hay otras que no. Por muy peligrosa que sea la sola sugestión, no es pecado. Atención, no es pecado la sola sugestión. O sea, el solo experimentar ese mal deseo, ese mal pensamiento, sin consentirlo, sin pedirlo tampoco, por más intenso que sea, ese solo hecho no es pecado. Mientras no haya sido procurada o consentida libremente. Claro, decides ver una película que sabes que tiene escenas eróticas, por ejemplo, y luego tienes tus tentaciones de lujuria, bueno, tú te lo buscaste. Tú eres culpable de la tentación que experimentas. Pero hay veces en que la tentación simplemente llega sin que la busquemos. No hay pecado sino cuando la voluntad presta su consentimiento. Entonces, mientras tú estés rechazando, hay gente que sufre, está sufriendo porque le llegan esas imágenes, esos malos pensamientos, no necesariamente de tipo sexual, por ejemplo, contra personas, esa tentación de hacer un juicio de alguien, eh, tentaciones de todo tipo, tentación, por ejemplo, de cometer un acto de venganza, puede ser muy intenso, pero mientras no lo consientas, aunque ahí lo traigas, ahí lo traigas, ahí lo traigas, pero no lo consientes, no caes en el pecado. Ahora, la segunda fase de la tentación, pongan mucha atención. La primera fue la sugestión, la segunda es la delectación. Instintivamente la parte inferior del alma se inclina hacia el mal sugerido y experimenta cierto deleite. O sea, en la delectación, el alma pasa a experimentar y a concentrarse en ese aspecto de placer que va implícito en la tentación. Experimenta cierto deleite. Sucede no pocas veces, dice San Francisco de Sales, que la parte inferior se complace en la tentación sin consentimiento, antes bien, con disgusto de la superior. Y esta es aquella contradicción y guerra que pinta el apóstol cuando dice que la carne codicia contra el espíritu. Una parte de ti hay que quiere disfrutar eso que sabes que es prohibido y hay otra parte de ti, la parte superior, tu entendimiento que te dice, no, eso no lo debes hacer, eso ofende a Dios, eso está prohibido por Dios. Eso te va a causar daño a final de cuentas, eso te lleva a perder la vida eterna. Entonces todavía no hay consentimiento, pero ya hay una parte de ti que lo está como disfrutando. Esta delectación de la parte inferior, mientras no tome parte en ella la voluntad, no es un pecado. O sea, mientras la voluntad no diga, sí quiero este placer, sí quiero este deleite, lo voy a disfrutar.
no hay pecado todavía. ¿Pero qué es? Pero es un peligro, porque se halla muy solicitada la voluntad para prestar su consentimiento. Planteas entonces el problema, ¿consentirá o no consentirá la voluntad? Aquí está la tensión interior entre algo que una parte de mí desea porque le causa placer y otra parte de mí más elevada dice no, no lo debes de tener, ese placer. Renuncia a ese placer. Si la voluntad niega su consentimiento, pelea con la tentación y la rechaza. Queda vencedora y es un acto muy meritorio. Fíjense bien, aquí es donde está en juego todo, en esta fase. Aquí es donde la voluntad libre va a inclinarse hacia ese deleite prohibido que implica la tentación o va a inclinarse hacia el amor a Dios por encima de uno mismo y va a inclinarse a hacer la voluntad de Dios, aunque eso implique privarse de un placer y aunque eso implique en un momento cierto dolor. Muchas veces obedecer los mandamientos de Dios nos causa dolor, pero si lo amamos de verdad y sabemos que Él nos ama, somos capaces de decir, acepto este dolor por amor a Dios y renuncio a este placer. Cuando no amamos suficiente a Dios, vamos a decir, bueno, Dios es bueno, Dios me va a comprender, Dios perdona, después me confieso. Si por el contrario se complace en la delectación y voluntariamente recibe placer de ella y consciente, ya se ha cometido pecado allá adentro. Todo depende, pues, del libre consentimiento de la voluntad y por esta razón y para mayor claridad vamos a indicar las señales por las que podemos conocer si se consiente y hasta qué punto. Atención, esto es muy importante lo que sigue. Ahora, hago una pequeña pausa. ¿Está siendo interesante este programa? ¿Te parece que vale la pena que llegue a más personas? Por favor, en este momento te pido, dale un like al video, por favor, dale un like y asegúrate de que el botón de suscripción diga suscrito. Ahí te estoy compartiendo mi nuevo canal de los Sagrados Corazones. También lo abrí para satisfacer una necesidad de gente hay gente que tiene necesidad de que alguien la acompañe en la oración o que alguien la motive a orar. Este canal de los Sagrados Corazones, @canal Sagrados Corazones en YouTube, búscalo por favor en mi nuevo canal. Allí voy a estar subiendo videos para ayudarte a orar. Entonces, date de alta, asegúrate que el botón diga suscrito. Y luego también haz lo mismo con este canal donde estás viendo este video, que es Conservando la Fe. Asegúrate que estés suscrito, por favor. ¿Quieres unirte a mi red de WhatsApp y recibir aviso cuando voy a subir un nuevo video? A veces aviso con tiempo. Y recibir alguna que otra comunicación que yo mando a los seguidores que se unen a mi red. Manda alta a ese número de WhatsApp. Anótalo bien. Ahora, si quieres apoyar mi apostolado, mi trabajo es gratuito. Los medios que yo ocupo para sostener este apostolado, tecnología, programas, servicios, medios de formación para mí, para yo poder tener contenido sólido que compartirte, esos no son gratuitos para mí, no me lo regalan, yo los tengo que pagar. Si me quieres apoyar para seguir, que yo siga aquí presente haciendo estos contenidos, manda al mismo número de WhatsApp el mensaje quiero apoyar y yo te diré cómo me puedes hacer llegar una ayuda. Agradezco mucho a los que ya lo han hecho, gracias a ustedes sigo aquí y agradezco a los que me quieran ayudar. Que Dios los bendiga. Bueno, pues ahora vamos a las señales del consentimiento. ¿Cómo saber cuando ya hemos consentido
a la tentación y hemos caído en pecado. Para mejor exponer punto tan importante, veamos cuáles son las señales del no consentimiento, del consentimiento imperfecto y del pleno consentimiento. Podemos entender que no hemos consentido si a pesar de la sugestión y del deleite instintivo que va junto con ella, sentimos disgusto y fastidio de vernos tentados. Cuando dices, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué me llegan estos pensamientos? ¿Por qué me llegan estos sentimientos, estas emociones desordenadas? ¿Por qué tengo estos deseos? No los quiero. Te sientes incómodo por experimentar lo que estás experimentando. Quiere decir que no has consentido. Si peleamos para no caer, si sentimos en la parte superior del alma vivo horror hacia el mal que se nos propone, quiere decir que todavía no hemos caído. Podemos tener culpa de la tentación en su causa, cuando prevemos que tal o cual acción que podemos evitar es para nosotros origen de tentación. Por eso no hay que ponerse nunca en ocasión de pecado. O sea, sabes que convivir con ciertas personas te va a poner en tentación. Y aún así eliges pasar tiempo con esas personas o con cierta persona. Bueno, tú eres culpable de la tentación en su causa. Sabes que acudir a ciertos lugares, que ver ciertos espectáculos, eh, ver ciertas películas, ciertos programas de televisión o ciertos sitios de internet te va a poner en tentación y eliges ir a esos lugares, eliges ver esas cosas o escuchar esas cosas, bueno, tú te pones en tentación. Cuando conozco, dice San Francisco de Sales, que alguna conversación me acarrea tentaciones y caídas, con solo ir a ella voluntariamente me hago culpable, sin duda alguna, de todas las tentaciones que allí ocurrieren. Revísate bien, no vaya a ser que tú mismo estés provocando tu tentación. Pero entonces, no somos culpables sino en la medida en que lo previmos. Y si la previsión no fue sino vaga y confusa, es tanto menor la culpabilidad. Ahora, podemos entender que el consentimiento fue imperfecto cuando. ¿Cuándo hay un consentimiento imperfecto? Ya vimos cuando no hay consentimiento. ¿Cuándo hay consentimiento imperfecto? Uno, cuando no rechazamos la tentación tan prontamente como nos damos cuenta de la mala índole de ella. Hay en ello una falta de prudencia que, sin ser grave, nos expone al peligro de consentir en la tentación. O sea, miren, hermanos, hay que acostumbrarnos a, en el momento, así hacemos esta expresión en México, para decir rápido, en el momento en que experimentas la tentación, inmediatamente tienes que pedir la ayuda de Dios y decir, rechazo en el nombre de Jesús esta tentación. E inmediatamente pedir la gracia, decir, Virgen María, ayúdame, estoy siendo tentado, sálvame. No negociar, no quedarte ahí, no ponerle más atención, cambiarlo, buscar una actividad que te ayude a no poner la atención en la tentación. O huir del lugar, o huir de la persona que te está tentando. Inmediatamente. Cuando decides quedarte ahí y seguir considerando, lo haré, no lo haré. Ah, cuidado porque ya te estás exponiendo a consentir. Dos, cuando vacilamos un momento, querríamos gustar un poco del deleite prohibido, pero no querríamos ofender a Dios. En suma, tras un momento de vacilación, rechazamos la tentación. También aquí hay un pecado venial de imprudencia. Entonces, cuando no rechazamos inmediatamente la tentación, podemos estar cometiendo un pecado venial, no un pecado mortal todavía, pero un pecado venial de imprudencia, por no huir cuando deberíamos huir. Tres, si no rechazamos la tentación, sino a medias, nos resistimos, pero débilmente y de un modo incompleto.
Es pues una semiresistencia, un semiconsentimiento, pecado venial. O sea, hay un rechazo a medias. En el fondo es que seguimos ahí, atorados en la tentación. No ponemos distancia inmediata, no ponemos solución inmediata, no hay rechazo inmediato de la tentación. Por eso hay que estar muy alertas y formarnos en esto, hay que entrenarse en esto, es un entrenamiento. Yo no les digo que soy perfecto en esto, ¿eh? No, no, no. No les digo, ya lo logré. No. Soy débil también como ustedes, pero tenemos que entrenarnos una y otra vez y hay que estar alertas para cuando llegue la tentación inmediatamente decir no. O miras para otro lado, o dejas de escuchar lo que estás escuchando, o sales del lugar donde estás, o dejas de, cortas de estar con esa persona que te está tentando inmediatamente. Ahora, el consentimiento es pleno y entero ¿cuándo? El consentimiento, cuando la voluntad, débil ya por las primeras concesiones, se deja arrastrar a gustar voluntariamente del placer prohibido, a pesar de las protestas de la conciencia, que dice ser pecado, entonces si la materia es grave, el pecado es mortal. Es un pecado de pensamiento o de delectación morosa, como dicen los teólogos. Si la materia es grave, es un pecado mortal. Como cuando dice el Señor, quien mira con malos ojos a una mujer ya cometió adulterio con ella en su corazón. ¿Cuándo se comete este adulterio interior? ¿Cuándo viene ya el consentimiento, el deleite en la voluntad? Aunque nunca toques a la persona. Pero lo mismo con otros pecados graves. Cuando aceptas en tu corazón el hacer ese pecado, cuando lo consientes, aunque no lo cometas en la práctica todavía, cuando decides robar y aceptas que vas a robar, aunque luego por alguna razón no lo hagas, ¿no? Cometiste un pecado grave ya, de pensamiento por lo menos. Cuando decides vengarte y ya aceptas que vas a cometer ese acto de venganza o cometer una injusticia, entonces ahí ya viene un consentimiento pleno. Si al pensamiento se junta el deseo consentido, es un pecado aún más grave. Por último, si del deseo pasamos a la ejecución, o por lo menos a intentar y procurar los medios a propósito para llevar a cabo nuestro deseo, es un pecado de obra. Pero atención, puede haber un pecado mortal de pensamiento. ¿Están aprendiendo? Déjenme saber en el chat, por favor. Perdónenme que mientras estoy exponiendo y leyendo, no me es posible estar pendiente del chat como quisiera, pero déjenme saber, lo voy a leer al final. Déjenme saber, ¿están aprendiendo algo? ¿Está siendo de utilidad este video? Los que están participando, les agradezco que sigan participando. Y por favor, ayúdenme a que lleguen más personas. Avisé con muy poco tiempo. Ahorita tenemos solo 200 personas viendo el video, pero ayúdenme. Ya les digo, dependiendo de la respuesta del público, seguiré haciendo estos videos o no. Seguiré hablando de estos temas o no, dependiendo de la respuesta del público. ¿Quieres que siga con estos videos? Ayuda a que lo vea más gente. Compártelo, invita a otros a que lo vean, que le den like, que se suscriban al canal, porque así me ayudas a que esta plataforma lo promueva con más personas. Si un video tiene más vistas y la gente permanece viendo el video con interés, eso YouTube lo capta y premia, por decir así, el video promoviéndolo, presentándolo a otras personas, a otros usuarios de la plataforma que no tienen manera de saber. Entonces, yo dependo de ustedes. Yo dependo de ustedes en este sentido.
Ok, entonces ya explicamos el pecado de pensamiento, pecado mortal de pensamiento y de obra. En los diversos casos que hemos expuesto surgen a veces dudas acerca del consentimiento o semiconsentimiento. Es menester entonces distinguir entre las almas que son de conciencia estrecha o delicada y de las de conciencia ancho laxa. En el primer caso, júzgase no haber habido consentimiento, porque el alma de quien se trata tiene hábito de no consentir, mientras que en el segundo caso habrá de juzgarse de modo contrario. Entonces también, aquí depende mucho de la psicología de la persona. Hay gente de conciencia estrecha o delicada que inmediatamente reacciona contra el pecado, contra la tentación. Y hay gente de conciencia ancha. Ah, Dios es bueno, Dios por eso no me va a castigar. Yo creo que la mayoría en nuestro tiempo está tendiendo a la conciencia ancha. Ahora, ¿cómo hemos de habernos con la tentación? ¿Cómo hemos de haberlos con la tentación? Atención, porque eso es importante. ¿Cómo lidiar con la tentación? La primera cosa es prevenir la tentación. Es lo primero que tenemos que hacer, prevenir la tentación. Ya conocemos el proverbio, más vale prevenir que curar. Y lo mismo aconseja la prudencia cristiana. Cuando el Señor llevó consigo a los 3 apóstoles al huerto de los olivos, les dijo, velen y oren para que no caigan en tentación. Entonces, ¿cómo previene la tentación? Vigilando y orando. El que no reza no se previene contra la tentación. El que no tiene una vida espiritual constante, el que no recibe constantemente los sacramentos, por lo menos la misa dominical, comulgar cada domingo, confesarse periódicamente, esa persona está expuesta a más tentaciones, no está previniendo nada. El que no hace penitencia no está previniendo nada. El que no está atento, vigilen, que hay que vigilar todo alrededor de ti y todo al interior de ti. Y en el momento en que descubras que estás siendo tentado, inmediatamente reacciona contra la tentación. Entonces, la prevención, vigilancia y oración son pues los medios principales para prevenir la tentación. Vigilar, o sea, estar alerta, arma el brazo en torno del alma para que no sea sorprendida. Para esto se requiere, fíjense bien, 2 disposiciones: desconfianza de sí mismo y confianza en Dios. Se ha de huir, pues, de la soberbia presunción, que nos hace arrojarnos en medio de los peligros, so pretexto de que somos harto fuertes para triunfar en ellos. Yo tengo tanta virtud que me puedo exponer a ciertos ambientes y no voy a caer en pecado. Otros son más débiles, otros sí van a caer, pero yo no. Cuidado, eso es presunción. Vigilar, no caer en la presunción. También hay que evitar los medios vanos que no hacen sino aumentar el peligro. Verdad que somos débiles por nosotros mismos, pero invencibles en aquel que nos conforta. Fiel es Dios, que no permitirá seáis tentados sobre vuestras fuerzas, sino que de la misma tentación os hará sacar provecho para que podáis sosteneros. Entonces, confiar en Dios. La razonable desconfianza de nosotros mismos será causa de que evitemos las ocasiones peligrosas, aquella compañía, aquella diversión, etcétera, puestos en los cuales la propia experiencia nos ha demostrado que corremos peligro en caer. Es de lo que estoy hablando. Hay que evitar las tentaciones. Quien desconfía de sí mismo evita la tentación. Quien tiene excesiva confianza en sí mismo se expone a la tentación. Hace también huir de la ociosidad, que es una de las ocasiones más peligrosas, así como de cierta molicie habitual que desgasta las fuerzas de la voluntad y las prepara para ceder en todo. Entonces, cuidado con ser ociosos. El ocioso
más se expone a la tentación. Por eso los papás que permiten que sus hijos sean ninis, así decimos en México, ni trabaja ni estudia, y lo tienen viviendo en su casa de mantenido, lo están facilitando que caiga en todas las tentaciones posibles. Y hay muchos papás así. Ha de vigilarse especialmente el punto débil del alma, porque de este lazo comenzará siempre el ataque. Por eso hay que conocer cuál es tu punto débil. Conócelo para que no caigas. Para fortalecer ese punto vulnerable nos valdremos del examen particular que concentra toda nuestra atención por bastante tiempo en el defecto aquel, o mejor aún, en la virtud opuesta. Luego hablaremos. Si ustedes me ayudan a que estos temas lleguen a más personas y veo respuesta del público, seguiré hablando de estos temas de dirección espiritual para que los que no tienen director, si ustedes me ayudan. Hablaré en otra ocasión de el examen particular. Luego, con la vigilancia ha de ir junta la oración, que poniendo a Dios de nuestra parte nos hará invencibles. Verdaderamente a Dios interesa que venzamos, contra Él van los ataques que el demonio nos dirige. La obra de Dios en nosotros quiere destruir, podemos pues invocarle con santa confianza, seguros de que no espera otra cosa para acudir en nuestro socorro. Pues confiar en Dios y rezar constantemente, incluso antes de la tentación. Entonces, eso tiene que ver con el primer punto, prevenir la tentación. Segundo punto, resistir la tentación. Resistir la tentación. Esta resistencia será de diversas maneras según la naturaleza de la tentación. Hay unas que son frecuentes, más poco graves. Por ejemplo, tal vez la tentación de hablar del prójimo. Tal vez no difamar, no decir cosas muy malas, no al punto que llegue a ser pecado grave, pero puede ser una tentación muy frecuente. A estas hay que tratarlas con desprecio, como explica San Francisco de Sales, ya que es imposible librarse enteramente de la importunidad de estas tentacioncillas de vanidad, de sospecha, de disgusto, de celos, de envidia, de enamoramiento y otros semejantes trampantojos que, como moscas o moscones, nos pasan por delante de la vista y ya nos pican en la mejilla, ya en la nariz. El mejor medio de resistir a ellas es no apurarnos, pues aunque nos puedan molestar, no podrán dañarnos, si estamos firmemente resueltos a servir a Dios. De tales embestidillas, pues, ni has de hacer caso ni pararte siquiera a pensar qué significan. Déjalas, pues como a las moscas, susurrar cuando quieran junto con tus oídos. Mas lo que ahora nos interesa es cómo se ha de resistir a las tentaciones graves. A estas hemos de oponernos pronta y energéticamente con constancia y humildad. Entonces, ¿qué hay que hacer con las tentaciones graves? Hay que oponerse prontamente. ¿Qué significa esto? Sin ponernos a discutir con el enemigo, sin vacilar en los comienzos. No ha asentado aún sólidamente el pie en el alma la tentación y por eso es tan fácil rechazarla. Si dejamos que eche raíces, nos costará mucho más. No hemos pues de darle parlamento. Asociemos la idea de placer ilícito con todo lo más repugnante que hubiere, con una serpiente, con un traidor que intentará sorprendernos, y recordemos lo que dice la Escritura. Huye del pecado como de la vista de la serpiente, porque si te acercas a ella te morderá. Huimos de ella con la oración y ocupando la mente en cualquier otra cosa. Entonces, prontamente, así debemos reaccionar ante la tentación, prontamente. No tardar, no pensarla dos veces. Ahora, enérgicamente, no con blandura y con disgusto, como eso parecería que convidábamos a la tentación a volver, sino con fuerza y valentía, mostrando el horror que nos causa la proposición.
Atrás, Satanás, le dijo Jesús a Pedro cuando lo tentó. Va de retro, Satanás. Mas ha de usarse de diversa táctica según la clase de tentación. Si ésta fuere de deleites seductores, es menester desviarse de ella y huir aplicando fuertemente la atención a cosa distinta que absorba todo nuestro espíritu. La resistencia directa no habría sido sino aumentar el peligro. O sea, hay veces que hay que huir. No enfrentar el peligro, sino huir definitivamente. Si se tratare de una tentación de repugnancia que nos causare el haber de cumplir alguno de nuestros deberes, de antipatía, de odio, de respeto humano, lo mejor será muchas veces mirar de frente la tentación, considerar abiertamente la dificultad y acudir a los principios de fe para vencerla. Por ejemplo, estás en una plática, en una conversación de trabajo y sale el tema del aborto y todo el mundo ahí está a favor del aborto. Tú sabes que debes de dar testimonio de la verdad, pero te repugna la idea de lo que van a pensar de ti. Te repugna la posibilidad de que esos amigos con los que estás te rechacen, se alejen de ti o se burlen de ti. En ese caso no hay que huir, en ese caso hay que enfrentar con valentía y hay que decir, mira, esto es lo que yo creo. Esta es la enseñanza de Cristo, esta es la enseñanza de la iglesia y yo soy fiel a Cristo y yo le creo a Cristo y yo permanezco en esta postura. Y los invito a ustedes a considerar esta postura. Entonces, cuando la tentación implica un deleite y es muy fuerte, muy intenso ese deleite con el que te está tentando, huye, porque no vas a poder. Cuando la tentación es una repugnancia que experimentas ante un bien que tienes que hacer, una buena decisión que tienes que tomar, entonces permanece allí con valentía y da el paso hacia adelante. No huyas. Ahora, con constancia. A veces la tentación vencida por el momento vuelve con más nueva furia y el demonio junta del desierto 7 espíritus más peores que él. A tamaña pertinencia del enemigo hay que oponer la resistencia no menos tenaz, porque la victoria es del que pelea hasta el fin. Mas para estar más seguro de vencer conviene manifestar la tentación al director. Bueno, en este caso al que tiene un director espiritual. Entonces hay que con constancia. No haber vencido una vez te hace victorioso. Hay que vencer todas las veces. Y tienes que saber que si venciste una vez, esa tentación puede volver con más fuerza. Prepárate para que vuelvas a vencer. Luego, con humildad. Esta es en verdad la que nos trae la gracia y la gracia que nos da la victoria. El demonio que pecó por soberbia huye ante un acto sincero de humildad. Y la triple concupiscencia que de la soberbia saca su poder es fácilmente vencida, luego que con la espada de la humildad le cortamos, por decirlo así, la cabeza. Entonces nunca creas que es con tus fuerzas que estás venciendo. Es solo con la gracia de Dios. Si no fuera por la gracia de Dios, estarías cayendo en una y otra tentación. Ahora, después de la tentación, ¿qué hay que hacer? Es menester guardarse mucho de examinar minuciosamente si consentimos o no. Porque tamaña imprudencia abriría de nuevo la puerta a la tentación y nos pondría otra vez en peligro. Además, es muy fácil de ver por el testimonio de la conciencia sin necesidad de un profundo examen si quedamos vencedores. Entonces, después de que pasó la tentación, si caíste o no caíste, revisa qué pasó. Si venciste al final, pero pecaste venialmente por imprudencia, porque no reaccionaste tan rápido, como ya lo expliqué, entonces luego te confiesas de pecado venial, aunque hayas vencido la tentación al final. Si caíste en la tentación, analizas por qué caíste, dónde estuvo la falla, y claro, vas a confesarte también del pecado venial o mortal que hayas cometido. Pero es bueno analizar qué pasó. ¿Cómo venciste? Si venciste, ¿cómo venciste
aunque con ciertas carencias, con cierta imprudencia, y reconocerlo también, o si caíste, ¿por qué caíste? Si hubiéramos tenido la dicha de vencer, demos gracias a Dios de todo corazón que nos concedió la victoria. Es un deber de gratitud y también el medio a más propósito para conseguir nuevas gracias en tiempo oportuno. Entonces, dale gracias a Dios si venciste. Mas si por desdicha hubiéramos caído, no hemos de acobardarnos por eso. Traigamos a la memoria el recibimiento hecho al Hijo pródigo y corramos como Él a postrarnos a los pies del representante de Dios, clamando de corazón: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco ser llamado hijo tuyo. Y Dios, que es aún más misericordioso que el Padre del pródigo, nos dará el beso de paz y nos volverá su amistad. O sea, ve a confesarte si caíste en la tentación. Gracias por su atención. Por favor, regálenme la suscripción, es gratuita, a los dos canales Conservando la Fe y Canal de los Sagrados Corazones que ya les mostré en la pantalla. Suscríbanse, denle like al video, compartan, ayuden que este video llegue a más personas y así, con eso me estarán diciendo que conviene que haga más videos sobre estos temas. Conserven su fe y que viva Cristo Rey.